un programa más de Educación en la Mira. Estamos muy contentos. Hoy va a ser una muy interesante charla en un sábado muy rico, caluroso. El huracán no quiso a Veracruz, gracias a Dios, se podría decir, se fue para otras tierras. Esperemos que no pase a mayores, que nuestros vecinos se encuentren muy bien, pero pues aquí estamos muy contentos, muy entusiasmados, porque podríamos decir que a lo largo de muchos años de Educación en la Mira, por fin sí lo hemos logrado. Tenemos del otro lado a nuestro queridísimo Tom. Bienvenido, Tom. Gracias, chicas. Chale, luego. Dicen, vamos a aplicarles unos tehuacanazos a Tomás González Corro. No, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, chicas. Ya saben que las quiero, las aprecio y las admiro por todo lo que hacen. No, al contrario, gracias a ti por haber aceptado. Y sí, pueblo, México, lo hemos logrado. Tenemos al mismísimo Tom, a quien hoy vamos a ver un poquito de su pasado, de su presente y pues sus planes para el futuro. Hola, maestra, ¿cómo se encuentra usted? Aquí estamos entusiasmadas, esta adrenalina al 100. Así es, una pequeña charla sobre mi buen Tom. Creo que es importantísimo, siento que para la visión que tienen los demás, a veces solo es del mi buen Tom con los programas que tiene, los temas polémicos, las mujeres, los hombres que están siempre en la agenda MX, pero ¿dónde está Tom? ¿Dónde está ese Tom, Tomás González Corro? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha hecho que Tomás González Corro sea tan querido, pero también tan odiado? Uy, palabras mayores, pero bueno, sin más preámbulos vamos a iniciar. Vamos a empezar, nuestro querido Tom. ¿Quién es Tom? ¿De dónde surgió? ¿Cuáles fueron sus primeros pininos de este gran, importante, pues, plataforma de Agenda MX? Así como, ¿dónde surgió ese cosquilleo por el análisis político, social, económico? ¿Cómo fue eso, Tom? Si nos puedes platicar. Pues mira, me tengo que remontar a mis raíces son cosamaloapeñas, en una combinación con Jalapa. Mi padre es de Jalapa, mi padre recientemente falleció, y mi madre es cosamaloapeña, toda una cuenqueña con todo lo que ello implica. Mi padre maestro normalista, mi madre maestra normalista, así que soy un orgulloso hijo de normalistas, y eso me hace tener una gran empatía justamente con los maestros, con la educación. La conozco desde casa, desde cuna. Y pues bueno, el gran responsable de que yo ande de mitotero viendo la información, las noticias, fue mi padre. En casa prácticamente siempre había de manera permanente, desde que yo tengo uso de razón, 3, 4 hasta 5 periódicos diarios. Y pues yo empecé a leer, ya sabe, la sección de las tiras cómicas los domingos. Ya después me fui pasando conforme fui creciendo en la sección deportiva y lo demás, y hasta que me fui clavando hacia la cuestión de las noticias generales, la cuestión de los temas políticos, y pues de ahí ya pimponeando con mi papá, ¿no? Y pues ya poco a poco fui adentrándome a este asunto. Tengo que decir también de que mi padre tiene una gran biblioteca, y eso me hizo siempre tener de manera permanente libros muy cerca. Ahora sí, literalmente al alcance de la mano, nada más era cosa de estirar la mano y agarrar un libro en casa, en un espacio que mi padre acondicionó como su oficina, donde tiene su cantidad de libros. Y fíjense que antes de meterme de lleno a los temas sociales y políticos y lo demás, yo desde muy chamaco sostuve y quise y decía que quería yo estudiar médico veterinario. ¿Por qué? Porque por el lado de mi madre, pues mi abuelo tenía ranchos, entonces tenía yo también una cercanía muy fuerte con la vida campirana, el rancho, las vacas, los caballos, etcétera, etcétera. Y de hecho, en la prepa, en aquellos años, pues había que entrar directamente al área que uno quería. Entonces yo entré a biológicas. Pero bueno, por azares del destino, me fui a Estados Unidos una temporada por una operación en un ojo. Y cuando regreso, obviamente pierdo ese año, regreso
Yo dije, pues sí, me gusta el campo, me gustan los caballos, las vacas, todo, pero lo mío no es eso, lo mío es el área social. Y entonces dije, pues me gustaría estudiar ciencias políticas. Entonces, obviamente, me tuve que meter al tema de humanidades, el área de humanidades, y a la hora de definir hacia dónde en términos universitarios, yo decía ciencias políticas hasta la Ciudad de México, y se cruza un acontecimiento muy importante que fue el temblor del 85, y fue cuando dije, Ciudad de México, DF, NEL, paso y gano. Entonces un buen primo con el cual curiosamente es ingeniero químico, pero solíamos platicar de filosofía, me dice, pues entra a sociología, dice, hay una especialidad en sociología política, y pues ahí me fui a meter, ¿no? Y de allá para acá, pues el interés, el tema del análisis político, del estudio de la política, del estudio de los temas sociales, y ese fue mi camino, ¿no? Y obviamente en la facultad, las mesas de discusión, debate, análisis, tanto en los salones como en las partes externas de la universidad, como en la bohemia misma, y pues aquí andamos ya, circulando de allá para acá, y bueno, en el camino me incorporo al tema educativo, a través del destino también, y pues bueno, poco a poco la vida... A ver, momento, mi querido Tom, ya te me fuiste muy lejos. A ver, esa etapa de universitario debe haber dejado huella en ti. Nosotros lo hemos visto en algunas veces que has escrito, que has compartido cosas, que estás gratamente comprometido, ¿no? A estas causas de estudiantes y todo. Pero entonces, en el tiempo en el que tú fuiste estudiante en la UB, ¿qué marcó tu vida? O sea, ¿qué fue lo que marcó como estudiante esa parte de tu vida? Pues mira, había un gran activismo social, una permanente estado de debate de los asuntos y de los temas públicos. De hecho, en el propedéutico 1987, cuando estaba yo primer semestre del prope, que era el paso previo a la universidad, tal cual a la carrera, en noviembre, diciembre, si no recuerdo, y eso me viene a la mente ahorita que hay un movimiento estudiantil por ahí en el área de humanidades, hubo un movimiento estudiantil en donde se tomaron la escuela, la unidad docente interdisciplinaria de humanidades, como se llamaba y se le conocía en ese entonces, hubo un movimiento que tomaron la escuela prácticamente un mes. Y en ese movimiento, literalmente tiraron a todos los directores de área creo que de pedagogía, antropología, filosofía, sociología, etcétera, incluyendo al quien era el director del área, Jesús Morales, mejor conocido como Chucho Morales, y que de hecho es el nombre que lleva el auditorio, si no mal recuerdo, hasta la fecha ahí en Humanidades. Entonces, pues eso, siendo preuniversitario, digámoslo así, a pesar de ya estar ahí en la universidad, pues va marcando de que hay elementos justamente pues para cuestionar y señalar lo que la autoridad no estaba haciendo de manera correcta. Ahí, en ese movimiento, no me involucré yo de lleno, porque obviamente yo no conocía exactamente qué era, pero adentrándome un poquitín, ahí fue donde yo participé en una de mis primeras marchas, justamente ahí en Humanidades, que salimos de Humanidades hacia el centro justamente, y una de las consignas a la hora de ir caminando, marchando, era el que no brinques porro, ¿no? Y entonces era todo un debate sobre el tema de la autoridad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que una de mis hermanas estaba haciendo su servicio social o trabajando en el IPE, cuando todavía estaba el IPE en el centro, y desde ahí miró la marcha y me parece que me vio. Entonces, obviamente, el reporte a casa, ¿no? Y el jalón de orejas de papá y mamá, oye, te mandamos a estudiar esto, el otro, pues sí, pero fue parte de mi crecimiento, de mi desarrollo. Y ya en la Facultad de Sociología, el tema de los debates, había asambleitis, o sea, eran asambleas que duraban 2-3 horas, ¿no? Sobre muchísimas cosas, incluso en términos democráticos y políticos, había en ese entonces paridad de votos entre las maestras, los maestros y los alumnos. O sea, a la hora de generar votaciones, todos valíamos un voto,
seas alumno o fueses maestro, ¿no? Entonces, esa parte de la formación política estudiantil fue lo que de una u otra manera también me fue consolidando la ruta que ya venía yo trazando, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, Tom, coméntanos, ¿qué papel tenía la mujer en ese tiempo universitario, en sociología, pedagogía, bueno, toda eso, humanidades, ¿no? Porque se concentraban varias universidades ahí. Pero ¿qué papel tenía la mujer en ese tiempo? Fíjate que la mujer, sobre todo en el área de sociología, muy activa, muy debatiente, compañeras que hoy son investigadoras, docentes, activistas, estudiosas del tema social, eran muy activas, muy participativas, o sea, era un espacio muy horizontal, tan horizontal que la barrera maestro-alumno estaba prácticamente borrada, ¿no? Salvo el tema de, obviamente, de la clase, la calificación y la evaluación y lo demás, pero de ahí en fuera, a las y los maestros les hablaban de tú, ¿no? Y eso era parte del contexto que hacía que las mujeres también fuera un trato muy horizontal, muy de tú a tú, ¿no? Nada de hacerlas menos ni mucho menos, y sobre todo, obviamente había muchas diferencias entre una estudiante de sociología, antropología, a una estudiante de pedagogía, y no lo digo en un sentido peyorativo, pero bueno, la ruta entre sociólogos, antropólogos, el caso de las mujeres y las pedagogas eran otras, ya saben, las disputas entre las caras, ¿no? Y la burla, ¿no? De los sociólogos o los antropólogos a los de pedagogía, que si les enseñaban plastilina 1, plastilina 2, tijera 1, tijera, ya saben, parte del show de la crítica interna, ¿no? Pero lo importante aquí es que las mujeres siempre tuvieron un papel muy activo, sobre todo cuando había marchas, manifestaciones, las mujeres le entraban de la misma manera que los hombres. Entonces, de ahí creo que muchas feministas, ahí empecé a conocer el fenómeno feminista, por cierto, por una buena amiga que ya empezaba ahí a platicar sobre el tema del feminismo, una amiga del puerto de Veracruz, y ahí se iba involucrando con algunas de las mujeres que hoy son gran referente histórico del feminismo jalapeño, y donde la lucha y su formación y sus lecturas, digo, uno por supuesto no había la sensibilidad que hay hoy, en mi caso, ¿no? O sea, pero sí escuchaba uno, ¿no? Que el feminismo, que las mujeres, etcétera. Lo cierto es que en mi caso muy personal, pues obviamente yo tengo una educación de género desde cuna. ¿Por qué? Tengo hermanas. Entonces, no había manera alguna de que yo me pusiera rejego en casa, ¿verdad? Con mis hermanas, porque si no me daban pamba, ¿no? Entonces, desde casa yo aprendí a respetar a las mujeres. Mi madre realizando una función muy, muy importante en términos formativos, ¿no? Ahora sí no me estoy promocionando, pero lavar, planchar, coser, cocinar, etcétera, etcétera, pues había que entrarle, ¿no? Sí o sí, porque la gente podría pensar, Tomás, el mimado, las mujeres, esto, lo otro, no, o sea, mi madre siempre me decía, te los puse bien puestos, hijo, y no se te van a caer, así que no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí viene mi respeto a la mujer, ahí viene el ser parte colaborativa de la casa, ¿no? Cuando en su momento formé mi familia, por eso aquello de la frase que suelen compartir en redes sociales de un hombre que colabora en casa no es un ser especial, es un adulto funcional, pues es eso, ¿no? O sea, yo lo viví, me formé así y así crecí. Podríamos decir que de alguna u otra forma tu educación y tus buenos cimientos te ayudó para seguir avanzando en Jalapa, ¿sí? Pero también todas esas asambleas, todo ese análisis, esa crítica constructiva o destructiva, objetiva o subjetiva, pero te formó y te dejó como que una huella. Cuando Tomás salió de la universidad y entró a la realidad que todo estudiante vivimos y vamos a enfrentarnos a una vida, a todo esto. Tú mencionaste que entraste a la parte educativa.
¿cuál fue tu papel y cómo fue tu relación con tus estudiantes? Porque luego decimos, no, es que el maestro fulanito de tal se lleva de relajo, pero él, a veces yo pienso, ese docente conoce mejor a sus estudiantes que el que está atrás del escritorio y de nos salimos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa vida del profesor Tomás? Oye, y eso está bien chido porque vengo de, como lo dije hace rato, vengo de familia de padres normalistas. Tengo tías, hermanas de mi madre, que son maestras, un tío abuelo, hermano de mi abuelo, que es así como que fue el patriarca educativo en la familia y un ser muy importante dentro de la educación en Cosamaloapan y en toda la cuenca del Pampaloapan, toda la región. Creo que ese espíritu inicial antiautoridad o de crítica a la autoridad me hizo por mucho tiempo rechazar la posibilidad de entrar al medio, ¿no? Pero bueno, la vida va dando marometas y pues apliqué, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, apliqué aquella de, aunque sea de maestro, ¿no? Y ahí es donde pasa algo bien interesante, porque la noche anterior a ir a mi primer día a dar clases, yo no tenía yo bagaje didáctico, pedagógico, educativo, más que lo que había yo visto en casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que yo pensé la noche previa a mi primer día de clases? Dije, a ver, dibujar mentalmente qué tipo de maestros no me gustaron. Entonces los fui delineando. No me gustó así, que hicieran esto y esto. Y después, ¿qué tipo de maestros me hubiera gustado tener? Y delineé mentalmente al maestro que a mí me hubiera gustado tener en clase. Y con esa guía personal, no basada en libros, no basada en lecturas, en teoría, sino personalísima, traté todos los días de ser un maestro dialogante, de ser un maestro abierto, de ser un maestro que generara el debate y generara un ambiente de respeto en el interior del aula. Ese fue mi reto personal todos los días como docente. Entro a una escuela de carácter privado, y tengo que decirlo, el Centro Educativo Siglo XXI, a nivel de secundaria, y a nivel de bachillerato entré a una escuela que se llamaba Jalapeños Ilustres, que justamente estaba en Jalapeños Ilustres, que hoy lamentablemente ya no está. Y a partir de la primera sesión de clases, esa fue mi búsqueda permanente de tener una cercanía con los jóvenes, con los muchachos. Y bueno, eran escuelas, se llamaban activas o semiactivas, ¿no? En donde los alumnos, primer año, segundo año de secundaria, por ejemplo, me llamaban Tomás, prof, Mayro, vamos, siempre una... Y yo tenía el referente, como decía yo hace rato, de sociología, una relación horizontal, pero de respeto, ¿no? De respeto. Y entonces yo asumía que las y los maestros ya no tenían ese reto dado por ser maestras o maestros, o sea, sino que el respeto tenía uno que ganárselo todos los días. ¿Cómo ganarse el respeto de los alumnos y generar a partir de ahí confianza? Porque siempre consideré que el proceso de enseñanza-aprendizaje partía de la confianza. Si no había confianza, simplemente todo estaba roto y no había posibilidad de construir absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso me llevó a tener una muy buena relación. Por supuesto, echábamos relajo, cotorreo, pero ellos sabían muy bien que cuando había que trabajar, yo les rajaba el cuero. O sea, no había manera de excusarse de esto, del otro, porque justamente el proceso a través del cual yo me fui sumergiendo fue de ir haciendo evaluación no de los alumnos con relación a los otros, sino con relación del alumno conmigo mismo. Entonces, el área era de humanidades, el área era de civismo, por ejemplo, en secundaria, que después se convirtió en formación cívica y ética, y todavía me sentí más enganchado en esa área, ¿no?
y en bachillerato era introducción a las ciencias sociales, ¿no? Entonces estaba yo plenamente en mi área, y eso hacía que generar el debate permanente y en donde no había, no exigía o no pedía yo respuestas verdaderas, sino el desarrollo de la capacidad argumentativa de los alumnos. Y con ello se iba evaluando justamente el desarrollo que iban teniendo ellos con relación a ellos mismos. De esa manera yo podía irlos evaluando. Claro, al final del día, ustedes lo saben, hay que poner una calificación, un numerito, etcétera, pero el proceso interno era de carácter evaluatorio. Y ahí fui conociendo el tema del constructivismo, de los conocimientos previos. Entonces, yo, por ejemplo, pues, de chavo, muy chavo, pues veía yo el fútbol, jugaba yo el fútbol, pero con el paso del tiempo yo dejé de ser futbolero, pero como maestro, como docente, trataba yo de estar al pendiente del fútbol, de los resultados, porque hay muchos chavos de las Chivas, de la América, esto, el otro. Entonces, con esos resultados yo podía llegar al salón de clase y plantear el resultado del fútbol de la semana anterior, del fin de semana anterior, y a partir de ahí se generaba el debate e iba yo poco a poco jalándolo al tema que ese día iba yo a tratar. Tampoco era yo telenovelero, sin embargo trataba yo de estar al pendiente justamente qué estaba pasando en las telenovelas, con los artistas, con las artistas, porque de esa manera también llegaba yo al salón de clase, sobre todo en este caso, sin querer caer en estereotipos, pero en ese momento así se planteaba, con las, oye, ¿ya vieron qué pasó con esto y otro? Y desde ahí vas poniendo ese tema y lo vas jalando al tema que a ti te interesa como docente para plantearlo en la discusión. Y ya cuando vas haciendo ese engrane, entonces terminas haciendo ir delineando los temas conceptuales ya en sentido académico, ¿no? Pero partes de la experiencia de la vida cotidiana de los jóvenes para ir construyendo, bajo esa idea del constructivismo, ir construyendo juntos, a través de la discusión, del intercambio, del debate, un conocimiento de manera colectiva. Sí, o sea, fíjate cómo ha sido tan importante tu vida y cómo ha ido engranando, ¿no? A lo que es hoy. Pero bueno, a ver, Tom, está Tom como maestro, ¿ok? Tom como es ahora. Vamos a ir por partes antes de Agenda MX. ¿Qué fue en ese puente antes de Agenda MX? ¿Qué fue de Tom? ¿Qué hizo que Tom quisiera ser independiente, quisiera hablar de temas que a él cree relevantes en la vida del ciudadano? Porque sabemos que la cuestión gubernamental y todo te lleva por un camino y por una línea ideológica que uno no lleva y rompe con tus esquemas, con lo que tú crees, con lo que tú eres. Entonces, ¿qué pasa con Tom en ese momento? Bueno, pues Tomás González Corro, un engrane importantísimo fue que tuve participación política. Tuve participación política en 3 partidos políticos de reciente creación. Es decir, yo no, habiendo tenido posibilidad, no me metí al PRI. Habiendo tenido posibilidad, no me metí al PRD. Habiendo tenido posibilidad, no me metí al PAN, porque yo consideraba que esos partidos en su momento ya estaban agotados. Entonces se presenta con otro gran amigo de la facultad, compañero de muchísimas batallas, se presenta la oportunidad justamente de entrar a un partido político en el año 1999, que se llamaba el Partido Centro Democrático. Fui parte de la dirigencia estatal y eso me fue llevando, por ejemplo, a espacios de debate de políticos en RTV, por ejemplo. Y eso me fue enganchando en el tema. Ya venía yo del debate, la cultura del debate en la Facultad de Sociología, pero mismo debatir en un salón, en un aula con los compañeros, lo demás, a ir a debatir con gente que no conoces en un medio de comunicación. Y llego la primera vez a todo dar, y me pasan un saloncito y me ponen Ángel Face de Pons, ¿no? Maquillaje para matar el brillo.
que yo no sé cómo le hacen las mujeres para soportar el maquillaje, porque yo sentía que el rostro se me asfixiaba, ¿no? Entonces, así me preparaban para entrar a cuadro, ¿no? Para evitar el charolazo, como se dice en el argot, del brillo de la piel, ¿no? Lamentablemente perdimos el registro en el año de la elección de 2000, y un segundo intento de partido político fue este partido que se llamó México Posible, un partido de causas, un partido de asociaciones civiles, feministas, ambientalistas, derechos humanos, diversidad sexual, etcétera, etcétera. Ahí tuvimos participación en el año 2002, 2003. Lamentablemente perdimos también el registro en la elección de 2003, gajes del oficio. Y nuevamente ahí vamos a las andadas en el 2005, formando el partido Alternativa Social Demócrata y Campesina. Igual fue la suma de dos grandes proyectos, por un lado el partido, por otro lado el partido campesino, pero como se habían endurecido las reglas para solicitar ser partido, entonces hubo una unión entre el ala, que así le llamamos, socialdemócrata, el ala campesina, nos juntamos y formamos ese partido, del cual fui el dirigente estatal en Veracruz, e incluso fue el candidato al Senado en el estado de Veracruz, ¿no? Compitiendo con Pepe Yunes, Dante Delgado, Juan Buenotorio y el maestro, ya fallecido Misantleco, se me fue su nombre, recientemente falleció ahorita en el tema de la pandemia en 2020, a ver si ahorita en el camino me acuerdo. Entonces, esa parte política electoral que me fue generándose con medios de comunicación, pues sí, en el año 2006 daba yo ruedas de prensa, gobernaba Fidel Herrera Beltrán. Así como me conocen ustedes de duro hoy, así era yo con Fidel Herrera, mientras todos los demás andaban calladitos. Había una mesa de negociación llamado Pacto por la Gobernabilidad en el estado de Veracruz, donde estaban todos los partidos pagándoles una la nota a Fidel Herrera, y el único partido del cual no estuvo en esa mesa, y lo digo de manera orgullosa, fue el Partido Alternativa Social Demócrata, al cual yo era dirigente, y no nos prestamos justamente a esa negociación por fuera de la legalidad. Entonces, ganamos el registro ahí en la elección de 2006, los votos, más de 1 millón de votos a nivel nacional, logramos mantener el registro. Y pues era yo muy incómodo para Fidel, bastante incómodo, y mis ruedas de prensa eran muy duras, y pues bueno, eso hizo que buscara la manera de sacarme del partido. Conmigo vieron que no podían, junto con todo un equipo, por supuesto, ¿no? Y entonces le hizo muy fácil ir con la dirigencia nacional, comprar la dirigencia nacional, que la dirigencia nacional me destituyera, ¿no? Entonces, para esto ya había yo dejado un poco la docencia, ¿no? Para dedicarle full time al proyecto. Y todo el 2007, la destitución en el órgano electoral llega en diciembre, 22 de diciembre de 2006. Yo me entero hasta enero, o sea, te vas de vacaciones, ¿no? Todo lo demás, regresamos en enero y ahí me entero de todo este asunto. Entonces, todo 2007 fue un tema de batalla jurídica en los tribunales electorales. Lamentablemente, al final del caso, perdimos el tema. Pues obviamente competí la Fidel Herrera con recursos, lana, financiamiento, compra de voluntades en los tribunales, pues no se podía, aunque tuviéramos la razón, y además la dirigencia nacional que había comprado Fidel Herrera, pues también apoyaba a Fidel Herrera, ¿no? Entonces, era imposible. Diciembre de 2007 yo cierro, digamos, la cortina, dije ya no más, y entro en un proceso de reconstrucción de mi vida, de reorientación de la vida, y creo que aquí es una parte importante para las y los chavos que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar más adelante, que la vida no es un continuum, o sea, la vida no es una vida, no es una línea recta, y tenemos que ir aprendiendo a ajustarnos al contexto y a los temas que se nos van enfrentando y tener la capacidad para ir fluyendo como el agua e ir tomando las formas que la vida nos va planteando. Llega el 2009, obviamente intento regresar a dar algunas clases, etcétera, etcétera, pero bueno, ya era más complicado, muchas cosas del sistema
temas van cambiando, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenía yo un récord, digamos, de opositor, y eso pues, también va cerrando puertas, ¿no? Lamentablemente. El caso es que en 2009, 2008 generamos con unos amigos, previo paso, un diplomado político estratégico. Ese diplomado, porque también le hacía yo desde entonces a la consultoría política con unos amigos, y generamos un diplomado de análisis político estratégico, y ojo, porque se lo fuimos a dar a los maestros de la Escuela Naval Militar de Atón Lizardo, es decir, la élite militar de este país. Por aquello de que hay algunos que dicen que no conozco del tema, ahí estuve junto con otros amigos, dando este diplomado, porque un buen amigo que nos conocía como consultoría, estaba ahí con los navales, y me buscó, se comunicó conmigo y me dijo, oye, es que ¿sabes qué? Dicen los maestros en cursos del Estado Mayor Presidencial, pero que no están entendiendo la realidad en México. Entonces yo dije, bueno, les podemos generar un programa, un diplomado, así, se les arma la currícula del diplomado, lo aceptan, y es como se da ese diplomado. Entonces, fue una experiencia bastante enriquecedora en lo personal, de conocer de cerca la vida militar, sus aspiraciones, sus deseos, sus sueños, su nacionalismo. Eso es bien interesante, que sería motivo de otra charla, pero el caso es de que ahí se va reconfigurando mi vida, y en 2009, debió haber sido febrero, marzo, no recuerdo, me habla una muy buena amiga, a la cual quiero y estimo mucho, Ángeles González, ella periodista, que colaboró con nosotros, con el equipo, en un proyecto político, en el área de comunicación, por supuesto. Me dice, oye, mi Tomás, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y le dije, no, pues estoy en casa viendo qué hacer con la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Me dice, oye, es que, ¿sabes qué? Me están invitando a hacer un programa de radio vía digital, vía virtual. ¿Qué te parece si vienes a la casa y platicamos el tema? Y dice, es más, nos echamos unas caguamas. Dije, dijiste las palabras mágicas, por supuesto que voy. Y ya fui a su casa, platicamos, y ahí es donde surge el concepto Agenda, un programa. Por eso fue de manera, yo no lo andaba buscando, por supuesto, pero así fue como se dio, cosas y azares del destino de la vida. Ahí surge el concepto Agenda, era un espacio los jueves 6 de la tarde, era, digamos, un corte de caja de la semana, y mi amiga me decía, Ángeles, me decía, bueno, Tomás, dices, ¿qué me dice? Me piden que sea una especie de programa de análisis, lo demás, dice, pero yo soy periodista y tú eres el analista político. Entonces, ¿qué te parece? Y ahí es como surge justamente, y el nombre de Agenda surge por el tema de la agenda pública, ¿no? O sea, bajo la idea de que desde las políticas públicas, pues lo que no se ve en los medios no existe para el gobernante, ¿no? Entonces, ahí tomo yo el concepto que Ángeles dice, va, y hacemos la estructuración del programa, presentamos el proyecto, y en 23 de abril de 2009, el programa los jueves, 6 de la tarde, y de ahí, pues venía de la experiencia política, andaba yo tratando de reactivar qué hacer con mi vida y todo lo demás. Entonces, el tema económico no era el mejor, digo, ahora tampoco, ¿verdad? Pero el tema económico no era el mejor, y un buen amigo que era diseñador de páginas web, me decía, oye, tengo una página, que es, güey, no traigo lana, oye, no traigo, no. Hasta que me dice, porque él vendía servicios de servidores y diseño y todo lo demás, dice, está bien, yo te la disparo. Y ahí es cuando surge el concepto Agenda MX. Derivado del programa Agenda, surge Agenda MX, ¿no? Y pues bueno, de allá para acá, ya son 13 años, hay muchísimos temas sobre este camino tan duro, tan difícil de Agenda MX. Pero a ver, mi buen Tom, tú surgiste de las cenizas como un buen ave fénix, aprendiste, avanzaste y todo, pero cuando empezó Agenda MX, ¿a qué te enfrentaste? Porque sí,
te conocemos y reconocemos que has ido picando piedra, has salido adelante, pero ¿cuál fue esos obstáculos que Agenda MX y Tomás González Corro tuvieron que barrer, trapear, sacudir y dicen, donde hubo amor hay cenizas, mejor barrí y continuamos avanzando? ¿Cómo fue ese proceso? Y duro, muy difícil, apostarle a un proyecto editorial desde el internet. Estamos hablando de hace 13 años, cuando la gente le decías, internet, ¿qué? ¿De qué es eso? ¿No? Debemos de considerar que la página pionera en Veracruz de internet, de noticias e información, fue Gobernantes. Después fue Al Calor Político, si no mal recuerdo. Entonces, era un mercado muy novedoso, ¿no? Cuando yo estoy ahí en radio virtual, en el programa Agenda, iban surgiendo el tema de las redes sociales. Yo estoy en Facebook y en Twitter desde entonces. Los otros programas de esta radio digital hacían sus invitaciones para que los escucharan todavía por correo electrónico. Cuando empezaron a ver que Agenda empezaba a tener audiencia, me decían, oye, ¿cómo que por qué? Entonces dije, no, pues es que yo convoco vía redes sociales. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, yo le aposté al tema del internet y ojo, aquí quiero hacer otro paréntesis. Yo recuerdo un evento, una crónica que leí en La Jornada, hace 30, 35 años más o menos, no recuerdo qué evento fue, pero fue un evento en Monterrey donde estuvo Bill Gates y George Soros, ¿no? Pues obviamente gente de lana, Bill Gates, Microsoft, George Soros, un inversionista importantísimo. El caso es que fueron a esa reunión y los dos muchachones llegaron con sus trajes, sus sacos bien diseñados, bien chidos, bien, pues obviamente pues no eran de aquí del tianguis, ¿no? Pero llegaron con las camisas todas arrugadas. Por supuesto que eso causó el interés, la curiosidad periodística y les preguntaron, oigan, ¿por qué todo acá bien y la camisa toda arrugada? La respuesta en esos años, 30, 35 años, no lo recuerdo exactamente, fue, dentro de poco, la gente ya no va a necesitar salir de su casa para trabajar. Y por lo tanto, ya no va a importar la vestimenta. Yo en este momento estoy en casa, traigo la camisa de Agenda MX, pero abajo traigo un pants y unas pantuflas. La comodidad de la casa, ¿no? Esa crónica a mí se me quedó muy, muy grabada. Muy grabada y fue que sin querer queriendo fue parte de lo que fue marcando mi vida. Mi primera columna que yo escribí la mandé a medios de comunicación, dije, a ver si me publican, ¿no? Nadie me publicó. Entonces, como nadie me publicó, lo primero que hice, antes de la radio, eso debió haber sido 2007, 2008, no recuerdo, la publiqué, hice mi propio blog, que por ahí anda circulando, tomasgonzalezcorro.blogspot.com, ¿no? Y fue una columna porque se veía el regreso del PRI en camino, ¿no? Que ganar, y dije, no, pues ¿cómo? Hay que traer el debate, ¿no? Entonces, pero son momentos incipientes del internet, momentos completamente incipientes del internet, y de ahí me la he pasado remando contra la adversidad. En esta radio, que pasa, en el programa Agenda, que pasa de 1 hora a la semana los jueves a martes, en el 2010, 6 de la tarde, no, antes del 2010, 2009, finales del 2009, me dice el dueño de la radio, oye, ¿por qué no agarras 2 días? Martes y jueves. Los martes lo empezaba yo a agarrar para discutir temas de fondo, pobreza, marginación, temas de profundidad en el estado de Veracruz, rumbo al proceso electoral de 2010. Y los jueves seguía yo el tema de la semana, el análisis de lo que había pasado en la semana. Ya para 2010, a inicio de 2010, me dice, ¿por qué no toda la semana? Ojo, todo esto sin pago, ¿eh? Todo esto sin pago. Todo sin pago. Dale
a la reconstrucción personal y de ruta de vida, ¿no? Le dije, va, pero en la mañana. Entonces, todas las mañanas, 10 de la mañana, teníamos el espacio de agenda. Los lunes tenía yo como invitada a la que hoy es una gran periodista reconocida a nivel nacional, Claudia Guerrero Martínez, que en ese entonces no era lo que es hoy, no era el monstruo periodístico que es hoy, ¿no? Y yo le doy la oportunidad de decirle, oye, me la presenta justamente el que me diseñó la página, que a su vez él había diseñado la página, Claudia Guerrero. Entonces me dice, oye, no la conozco, no la conozco. Entonces, ahí él nos pone en contacto, nos echamos un café, la invito a participar ahí en Agenda los lunes 10 de la mañana y toda la semana era discusión de los temas y los lunes muy periodístico el tema, porque tenía yo otro amigo ahí, Guillermo Manzano, también periodista, entonces los lunes era muy periodístico y los viernes era muy académico. Los viernes contaba yo con 2 amigos doctores en ciencia política, ya era otro nivel de análisis, más académico, más acabado, más conceptual, etcétera, ¿no? Bueno, digo todo esto por el gran problema en el cual yo me enfrenté, uno de los retos más importantes fue, hay un momento en que un amigo que también colaboraba en el espacio de Agenda, me habla por teléfono y me dice, oye Tomás, estoy aquí con un amigo de Coatzacoalcos, que trae un tema de tierras muy importante, una disputa judicial de tierras, no sé qué. ¿Le das chance de que llegue al programa? Le dije, va. Le digo, pero trae documentos, trae todo. Va. Llega al programa, porque estaba acá el programa, llega y hacemos la entrevista. Y en todo este diálogo, esto fue un lunes, porque estaba Claudia Guerrero, nos habla del tema, la disputa de tierras, y ojo, había un personaje que estaba involucrado en estos fraudes de tierras, de nombre Tony Macías Yazajay. ¿Quién es este personaje? El suegro de Javier de Ochoa, que en ese 2010 ya se veía claramente que iba a ser el candidato a la gobernatura del PRI en el estado de Veracruz. Entonces, con pruebas y todo, o sea, una madriza espantosa, ¿no? Con datos. Termina el programa, todo muy bien, buena audiencia, buena participación, un chat dentro del espacio de radio. Termina el programa, los despido, se despide Claudia Guerrero. Yo solía quedarme otro ratito más ahí en el internet con mi laptop y todo este rollo. Cuando de repente me habla la segunda de a bordo de la radio y me dice, oye, ¿qué crees? Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Fíjate que tu horario nos los compraron para ¿cómo se llama? Para otro programa. Y pues tú sabes la situación económica de aquí la empresa. Ah, sí, no te preocupes, yo veo que luego nos ponemos de acuerdo. Dice, sí, nos ponemos de acuerdo. No sé qué. Yo dije que ya esto ya se apestó por el tema que acabamos de tocar. Ya después platico con el dueño. Oye, mi Tomás, fíjate que esto, sí, no te preocupes, fulano de tal, dice, pero ahí nos ponemos de acuerdo para reprogramarte. Y digo, no te preocupes, tú dime a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, tú dime, yo ya en plan de sorna, ¿no? Y él me decía, no, ¿quién te va a escuchar? No te preocupes, yo sé construir mi audiencia, O sea, la audiencia que está aquí en Agenda es por mí, por mis temas, por los invitados, no por la radio, Yo supe desde ese momento que ya se había acabado porque ni siquiera hubo chance de hacer un programa de despedida. ¿No? No, o sea, no me dieron ese chance. Pero, y aquí está lo importante. En ese momento, como ya teníamos otro juguetito mediático que se llamaba TV News. Fuimos de los pioneros de la televisión en Veracruz por internet. Ojo, hubo una experiencia previa que se llamaba TVI, Televisión Veracruzana por internet. Un buen amigo, Margarito Zapata. Esa fue la primera experiencia por internet. No le salió muy bien, Entonces nosotros nos aventamos a hacer el tema de TV News. Transmitíamos como televisora todo el día de manera ininterrumpida. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces creamos 3 noticieros
El de la mañana con este amigo Margarito Zapata. El de las 2 de la tarde se lo ofrecía a Claudia Guerrero. El de las 8 de la noche con un amigo español. Y a él, como él realmente no era periodista, lo rodeamos de una red estatal de periodistas que por vía telefónica nos reportaban cómo estaba el asunto. Y yo tenía el espacio de Agenda TV. Entonces, en la mañana tenía yo Agenda Radio y en la tarde tenía yo Agenda TV. Entonces, obviamente, reitero el contexto, 2010, la gente no creía en el Internet. Entonces, tratamos de construir una estrategia comercial para promocionar y la gente, ¿qué? ¿Publicidad por Internet? ¿Qué? Entonces, fue imposible realmente. Terminamos el proceso electoral, tuvimos una gran cobertura, tuvimos un gran éxito editorial, yo era el encargado del tema editorial, tuvimos un gran éxito editorial, fuimos el primer y único medio que en tiempo real transmitimos todo el previo al debate de candidatos a gobernador, afuera de un hotel. Nos bajaron la señal de internet de Megacable, conectamos en una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Una cámara a la distancia, micrófonos inalámbricos, ni Al Calor, ni ABC Noticias, nadie. Nosotros sin lana, pero con mucha imaginación, creatividad y mucha voluntad, fuimos los únicos que presentamos en vivo el debate porque no dejaban pasar a los medios de comunicación en el debate. Entonces, todo eso nosotros lo transmitimos. Nosotros lo transmitimos en tiempo real. El caso es que viene la elección, y ya llega un momento que tuvimos que tomar una decisión porque no había lana. O sea, todo lo poco, mucho que teníamos ahí se nos fue. Todos con una mano por delante y una mano por detrás y salimos peor. Entonces, entonces ahí, obviamente a la par seguía yo sosteniendo Agenda MX, ya un poquito menos, porque yo decía, no, pues aquí está el proyecto de la televisión y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y ahí viene el momento de un resurgimiento más, uno más. Retomar Agenda MX y darle para adelante y renunciar a toda posibilidad de otra chamba, abocarme a ello y empezaba yo a tener recursos no de Agenda MX Medio, sino como Agenda MX Consultoría, asesorías, etcétera, de a cachitos, o sea, no crean que las grandes cantidades como hasta ahorita, de repente hay, de repente no hay, ¿no? Pero son parte de una crónica aquella de dentro de poco la gente no va a necesitar salir de su casa para trabajar. Y ojo, en el 2008, en ese diplomado que les digo, trajimos a un maestro español que era en ese entonces asesor del Partido Socialista Obrero Español. Y él dijo, era un bloguero muy importante de aquellos años, y le dijo a los militares, a los navales, le dijo, miren, en lo físico prácticamente todo está descubierto. Las nuevas tierras a conquistar están en el Internet. Segunda llamada, y dije, pues por aquí va. ¿Y cómo entro al tema de la comunicación digital? 2002, 2003, un amigo, previo a todo el diplomado, un amigo me dice, oye, hay unas cosas que se llaman chat, salas de chat y no sé qué, Terra, MCN, Latin Chat, etcétera. Uh-huh. Y pues entro a curiosear y empiezo a conocer los nicknames, el nombre que quiere, ¿no? Y empiezo a leer la interacción y ahí empiezo a comprender cómo se da esta interacción digital. Y empiezo a ver cómo se da el surgimiento y construcción de personajes, porque ahí todo era aspiracional. Ahí te podías disfrazar de hombre, mujer o demonio, ¿no? Podías ser multimillonario, podías ser cantante, podías ser un pobretón. Entonces yo empecé a experimentar con personajes. A ver, y a cada personaje, a cada nickname, le dabas un perfil. Ah, pues este va a ser esto va a ser... Para experimentar y jugar. Y entonces, ojo, porque mucho de lo que hoy hago y soy en redes tiene que ver con mi experiencia docente, el tema del reto cognitivo, de no llegar y decirle a los alumnos, hoy van a aprender A, B, no, lanzas la pregunta y de ahí se arma el debate, el reto cognitivo.
Entonces yo soy un provocador profesional, en el mejor de los sentidos. O sea, yo me la paso generando la duda, generando el reto cognitivo desde la red, claro, con otras características y todo lo demás, sumado a este conocimiento que obtuve a través de experimentar con las salas de chat, ¿no? Y obviamente todo el bagaje de lectura de libros, de medios, de debate, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy forjado en el debate. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿no te enojas? Pues no, o sea, de verdad yo lo disfruto. O sea, a mí no me molesta. Claro, solamente hay una limitante en mis redes. 0 insultos. Y están avisados. Oye, no insultes. Tercer anuncio, tercer mensaje, bloqueado. Bye. Punto, ¿no? Entonces, me ha tocado, y ojo, y eso es bien interesante porque pues, soy generación 69, ¿no? Soy un chavorroco consumado y consumido, o más bien un puberto cincuentón, ¿no? Ha ido ajustando a los nuevos cambios de la mejor manera posible. Entonces, cuando daba yo clases, cuando había maestros que no les gustaba utilizar computador, ay no, eso no es lo mío, ay no, eso guácala, ay no, que yo eso no le sé, ay no, qué miedo. Esa generación que me acompañó a mí en ciertas clases, en ciertas escuelas, hoy se tuvieron que enfrentar al tema de la pandemia y están pagaron el costo de no querer afrontar el reto tecnológico. Y obviamente ustedes saben que yo de manera muy natural ya me muevo en este rollo de la tecnología y todo lo demás, pero ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Y ese ha sido el mayor reto en la construcción de Agenda MX. La pandemia, sí, nos fue muy mal en términos de salud, de economía y lo demás, pero para Agenda MX fue una gran oportunidad buscar y encontrar esta herramienta de StreamYard, sostener lo que antes grabábamos ahí en el búnker, ¿no? Ya yo me quedaba ahí, editaba, subía, compartía, ya después les etiquetamos, o sea, ya ahora ese proceso dejó de ser para hacer en línea, cada uno de nosotros en nuestras casas y lo demás, o sea, para mí fue una ventana de oportunidad que permitió desde Agenda MX dar un salto muy importante con el apoyo, el respaldo y la participación de gente como ustedes que está poniendo temas a debate, en este caso pedagógico, ¿no? Sí, no cabe duda que tu camino hacia donde estás ahorita, amado, odiado, en el sueño y donde sea, ha sido de mucha lucha, mucha lucha, de eso sí es algo indiscutible. Pero ahorita reconocemos y sabemos que Agenda MX, o sea, es algo importante y ha sido como que la punta de lanza y de ejemplo para muchos otros, sí, para muchos otros. Y tú, Tomás, ¿cómo te ves en unos 10 años? Vamos cortitos, en 10 años, ¿cómo ves Agenda MX? Porque a nosotros en lo personal podríamos decir que es una experiencia tan impactante y que aprendemos contigo, porque además de eso, tú, públicamente lo digo, eres nuestro maestro de cómo expresarnos, de cómo hacer esto, o sea, nos pones a investigar y a aprender el día a día, pero Agenda MX junto con Tom en 10 años, ¿cómo se ve? Pues mira, yo espero que Agenda MX se siga consolidando todos los días, siga siendo una plataforma de la gente, para la gente. O sea, no estamos persiguiendo aquí temas banales, con todo el respeto. Estamos a usar temas que sean de profundidad, de interés público, aunque no sean las grandes audiencias. Y eso me parece importante y eso lo hemos comentado muchísimo con Osvaldo Antonio González, gran amigo con el cual hemos entablado esta alianza con Insurgencia Magisterial desde el 2013, ¿no? Me tocó ver nacer, apuntalar, apoyar y respaldar el surgimiento de Insurgencia Magisterial. Pero miren, les paso el chisme, el dato, la primicia. Ayer me escribe una gran amiga, no voy a dar más información respecto a quién es la amiga. Ay, Tomás, pero bueno, a ver, danos esta primicia. Pero me dice, ¿sabes qué? Inscribimos el programa tal en un concurso y fuimos premiados con el segundo lugar. Ese programa tal es de Agenda MX
y es un reconocimiento importantísimo que se estará dando a luz justamente yo creo que el lunes, martes, cuando ellos oficialicen este tema. Pero me parece importante porque no andamos en la búsqueda de insignias, de trofeos, estamos en el día a día, o sea, en el debate de los asuntos públicos. El mejor reconocimiento que podemos tener es que la gente nos vea, que la gente nos escriba, que la gente nos miente la madre o que la gente nos felicite, ¿no? Porque a veces yo siempre digo que yo soy como los rudos, ¿no? Cuando la gente le está mentando la madre, yo no, para el rudo una mentada más un aplauso, ¿no? Entonces, esa es la apertura que hay. Entonces, Agenda MX lleva su propia ruta. Tomás González Corro, obviamente hay una codependencia, pero Tomás González Corro también lleva su propia ruta, ¿no? Yo en lo personal tengo posicionamientos quizá muy duros, dado mi parte de esta ruta de vida que he sostenido, pero son planteamientos o posicionamientos muy duros. Agenda MX debe tener mayor apertura, pluralidad, respeto y tolerancia a las personas a las cuales yo invito a colaborar o a participar. ¿Por qué? Porque de nada me sirve abrir un espacio y que yo al rato diga, oye, tú no, aquello no, tu invitado no. Me parece importante porque obviamente tengo fresco siempre el tema de cuando yo toqué un tema muy álgido para aquella radio digital virtual, cuando me cerraron el espacio. Yo dije, eso nunca, bajo ninguna circunstancia lo voy a hacer, ¿no? Incluso, debo decirlo también, hubo un programa que en su día de estreno tuvieron un invitado, el cual tuve enormes diferencias en una escuela y él siendo director tomó la decisión de decirle a su vez al dueño de que yo ya no era necesario. Entonces, y cuando planteo esto en plan de, no, pues fíjate, como dato, me preguntan, oye, entonces, ¿qué onda? No, o sea, no hay problema, es el invitado, dale, no hay ningún problema, porque además, y esto es importante, no soy hombre de rencores, no soy, o sea, yo no ando guardando rencores por la vida, para nada, ¿no? Entonces, Agenda MX debe tomar su propia ruta, lo ideal para mí sería conseguir patrocinadores, ha sido muy, muy difícil, ustedes lo saben, muy difícil el financiamiento de este espacio, que yo lo he venido haciendo con gusto, alegría, ganas de seguirlo haciendo todo el tiempo, y la lana que a mí, poca, mucha, un micro, que me ingresa como consultor, como analista, como asesor, toda la meto a Agenda MX Medio, toda. Pero si hay empresarios, gente que le quiere invertir pues adelante, porque ese es el principio. Mantener un espacio físico, mantener el internet, o sea, además del internet de casa, tener el internet en el búnker, pues es una lana, ¿no? Comprar equipo ha sido, de verdad, cámaras, micrófonos, mobiliario. Digo, no es el mejor ni lo que uno quisiera, pero ahora sí, como dice la canción, pero se acerca a lo que simplemente yo siempre soñé, ¿no? Entonces, esa es la batalla. Me gustaría, me encantaría y trabajo todos los días para que Agenda MX sea un referente importantísimo. Nuestro lema inicial como agenda, como programa de radio, fue: es bueno conocer las noticias, pero mejor es comprenderlas. Por eso yo me atrevo a decir que la gente se puede informar en cualquier medio, no hay problema, pero para entender y comprender, solo en Agenda MX. Y puedo decirlo con mucho orgullo con gente y colaboradores como ustedes. Agenda MX es la mejor plataforma de análisis político, social, educativo, económico y cultural de todo el estado de Veracruz y de todo el sureste. No hay una sola plataforma que le llegue a Agenda MX. Otros medios de competencia no son nuestra competencia somos nosotros mismos mejorándonos cada día. Ustedes han crecido muchísimo en términos
de conducción, en términos de atreverse a hablar, en términos de ya no depender de una línea discursiva que en su momento planteaba Osvaldo Antonio González, sino ustedes ya se están atreviendo. Y cuando yo las veo a ustedes, chicas, haciendo sus entrevistas, planteando temas, pues es cuando dice uno, esto es Agenda MX. Esto es Agenda MX, justamente, ¿no? Un aprendizaje. Hemos aprendido mucho de ti, de todos los que colaboran en Agenda MX. Creemos en este proyecto y creemos en la libertad que principalmente da Agenda MX. Tú, lo que nos has aportado, humano, primero, la parte humana nos has aportado muchísimo. El aprendizaje educativo ha sido también inmenso. Y creemos en esto y por eso estamos aquí contigo. Y se nos hizo bien importante que la gente antes a veces dice y menciona y opina y dice, pero antes de a veces de opinar hay que conocer. Hay que conocer a la persona, hay que saber qué rumbo tomó, por qué está donde está, qué es lo que lo hizo y lo forjó durante todo este tiempo para que pueda dar un comentario como el que tú das. Entonces, eso se nos hizo sumamente importante, tanto con Adolfo, contigo, que esperemos que Osvaldo no se nos escape, que también sea, porque también Osvaldo ha picado piedra y creo que es importante que la gente conozca el Osvaldo antes de Insurgencia Magisterial. Entonces, creo que es el aprendizaje entre todos y que vamos construyendo, y lo hemos dicho, un mundo mejor, un mundo donde nos informemos, donde tengamos ese bagaje de cosas para decidir qué hacer con nuestras vidas y no que nos lleven en una ruta en donde siempre decidan otros por uno, ¿no? Entonces, bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, como siempre, ¿verdad? Pero bueno, sabes que nosotros siempre decimos, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué se queda Tom González Corro el día de hoy con Educación en la Mira? No, Educación en la Mira es un proyecto maravilloso que en su momento se lo planteé yo a Osvaldo Antonio González, construir este espacio de análisis y discusión pública sobre los asuntos educativos. Nada más una referencia muy breve, yo sé que andamos sobre el tiempo. Esperemos que el productor no nos corra. Ay. Ya saben cómo es ese mendigo productor. Ay, sí. Es intolerable el canijo, pero bueno, a Osvaldo Antonio González lo conozco en el 2003 al calor de las marchas magisteriales. Entonces, transmitía yo por radio, por internet, desde la página de agendamx.org, que era un dominio que en su momento perdí, pues, asuntos de lanas, ya saben. Y transmitíamos desde un espacio que se llamaba Vía Lúdica de nuestro buen amigo Homero Fernández. Ahí, debo de decirlo, yo fui muy crítico del movimiento, no por sus demandas, sino porque salieron a protestar, salieron a gritar a la calle cuando vieron afectados sus intereses. Y esto me parece que debe ser una lección importantísima para el magisterio. Yo le llegué a preguntar a muchas amigas, amigos, activistas de distintos temas, derechos humanos, ambientalistas, bla, 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 bla. Decían, oigan, ¿qué onda con los maestros? La respuesta, y disculpen si alguien se siente ofendido, pero muchos de ellos fueron, los maestros chinguen a su madre, ellos nunca apoyan. Entonces, cuando el maestro, las maestras decían, únete pueblo, únete, muchas respuestas que recibieron, ¿cómo? ¿Ahora sí, maestras, maestros? ¿Ahora? Y yo lo que sostuve en varias transmisiones fue que los maestros en ese entonces estaban recibiendo un curso intensivo de cultura cívica. Al calor de eso es que yo contacto a Osvaldo Antonio, le hago una entrevista y 2 y 3, que nos fuera diciendo cómo iba el tema del movimiento. Y pues bueno, de ahí la jornada les da un espacio, ¿no? Para el surgimiento de Insurgencia Magisterial. Previamente platicábamos mucho con Osvaldo y yo le decía, Osvaldo, ¿y después de las marchas qué? Y llegamos a la conclusión en esos diálogos de que el movimiento magisterial tenía que, o podía derivarse en una especie de tanque pensante, donde se generara el debate más allá
del tema de la calle. Y ahí es cuando surge justamente Insurgencia Magisterial como medio. Vía lúdica, ahí se dio las reuniones. Yo platiqué con Homero, que sí, órale, va. Ahí se presentó el primer número en vía lúdica y desde entonces a la fecha hemos venido caminando juntos en esta alianza editorial con Insurgencia Magisterial, con Osvaldo Antonio González. Camino, pues vino pues, los diferentes con la jornada, vino la página web, etcétera, etcétera. Muchos problemas, ustedes lo deben de saber, de caídas, tumbadas de la página, hasta que le digo, Osvaldo, ahí está el ingeniero de sistemas que te puede echar la mano. Y afortunadamente hoy la página web de Insurgencia Magisterial ha resistido los embates, porque también hay que decirlo, Noel González López, ingeniero en sistemas, es uno de los mejores en materia de seguridad cibernética en el estado de Veracruz y siempre está preocupado y ocupado justamente en la actualización de lo que él sabe, y con él armo justamente el programa El Espacio de Agenda Geek, donde hablamos sobre temas justamente digitales. Y en ese sentido, pues bueno, en el camino fue cuando le digo a Osvaldo, pues armemos un espacio para el tema educativo y los grabamos en un café en el centro, en Café Luce. Alguien por ahí llegó como corderita entrevistada y tuvo que entrar a ruedo porque pues ya qué, ¿no? Ya después te incorporaste tú, mi queridísima Mireya, y esto ha ido creciendo. Se depuró el espacio de educación en la mira, y están ustedes, y me da mucho gusto con la incorporación después de nuestro buen amigo Adolfo, me da mucho gusto, y después como una extensión surge el espacio con los amigos cortocircuitos, con Lucía, Marce, Roberto, tres tipos y tipas, ¿no? De alto nivel de análisis educativo y pedagógico, verdaderos cortocircuitantes, ¿no? Del tema educativo, y de ahí surge el tema de tesistas desesperados con Jesús Torres y Pau Torres. Jesús anda metidísimo en temas de su tesis y anda al punto del suicidio justamente por la tesis, y dijo, no me da, quiero tomar un reposo de tesistas, y Pau sigue adelante en este proyecto, en esta propuesta, y lo más reciente, el programa que vamos a tener al ratito de Voces Autónomas de la UPN a la 1:00 p.m, en donde el espacio educativo en Agenda MX es un espacio que hemos privilegiado, porque podemos generar crítica, podemos darle de cañazos a la clase gobernante, pero sin educación, sin cultura, sin arte y sin ciencia, no vamos a ningún lado. Por eso es que justamente son los temas que a mí me ha importado muchísimo echarle para adelante, además de privilegiar el espacio para las mujeres, para que tengan un espacio de expresión y comenten sus temas, y es cuando nosotros los varones tenemos que quedarnos callados. No, pues, no, ¿qué te podemos decir más que gracias, no? Porque Tomás González Corro está preocupado y ocupado diariamente porque Agenda MX avance, y además evolucione, porque conforme a las demandas, necesidades y a la tecnología que va así a un paso infinito, Tomás siempre va adelante. Entonces, este espacio que tenemos gracias a ti, yo creo que ha sido muy importante y significativo, pero no solamente eso, que el día de hoy podemos modificar muchos paradigmas de decir, ¿quién es Tomás González Corro? Ese fantasma que a veces lo vemos y a veces está atrás, pero siempre está dándole duro, porque valoremos y aprendamos de que ahorita no nos podemos quedar sentados, tenemos que ir a la vanguardia, y que gracias a este espacio de análisis real podemos estar como que al tanto y al pendiente de muchas cosas, parte económica, parte política, parte educativa, parte cultural, parte de artes. O sea, tenemos un bagaje impresionante con Tomás, que la verdad hay que estar pues al día y ir al paso de él,
no nos podemos quedar atrás, ¿no? Siempre ir al paso él, hombro con hombro, para ir aprendiendo. Y en verdad, gracias, Tom. No, gracias a ustedes porque han creído en este proyecto, han creído en ustedes mismas, creen en la educación pública, que es un tema que tenemos que seguir bordeando, que tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir generando el debate para su defensa contra cualquier tipo de embate. Somos producto de la educación, de esa movilidad que la educación pública nos fue dando. Y me parece que esa es una herencia que no le podemos quitar a nuestros hijos, a nuestros nietos y las generaciones por venir. Chicas, gracias de verdad por esta plática, por este diálogo, con ustedes así, a calzón quitado, como se dice. Como se dice. De verdad, Así es. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos ven. De verdad, no se pierdan esta entrevista, que fue más bien un diálogo, una plática, una charla, en compartir, el escuchar, el conocer a Tomás González Corro, no solamente como agendista de Agenda MX, director, sino como la persona que fue construyéndose al día a día hasta lo que es hoy. Pues gracias a todos, no se pierdan toda la programación, chicos, porque está muy interesante y es para ustedes. Gracias.